Hoy vamos a ver el tema de anualidades geométricas dentro del curso Matemática Financiera 2. Este tema de anualidades geométricas, decimos que son una serie de pagos variables, periódicos, igual que las otras anualidades, ¿verdad? La diferencia en estas respecto a las aritméticas eh, es que no crecen en una cantidad igual constante, ¿verdad? Pero vamos a ver que hay un valor ahí que sí se repite, ¿verdad? Son variables, son periódicas, ¿verdad? Es decir, cada anualidad es diferente a la anterior, ¿verdad? Cada pago, cada pago es variable respecto al otro en una cifra constante, ¿verdad? Esa cifra constante que varía entre una y otra, la conocemos aquí como razón. Eh, por ejemplo, si aquí tenemos este ejemplo, vamos a ver que el primer pago es de 2 quetzales, al siguiente año va a ser de 4, al siguiente de 8, al siguiente de 16. Es decir, se incrementa no en una cifra constante, ¿verdad? Pero sí digamos, en una cifra que le conocemos como razón. Es decir, si yo multiplico 2, este 2 por 2 me da 4. Si este 4 me multiplico por 2 me da 8, multiplico por 2, 16. Entonces se va incrementando constantemente en una cifra que conocemos aquí como razón. Aquí siempre existen la P de pagos que puede ser anticipado o vencido, ¿verdad? Dependiendo en qué punto esté ese pago que estamos haciendo, ¿verdad? Y, y este primer pago lo conocemos como B. Y decimos que cuando van en aumento son anualidades crecientes, ¿verdad? Y normalmente podemos encontrar la cifra al final, puede ser un monto, ¿verdad? Que se simboliza con ese, o puede ser, digamos, como en otros casos en que está al inicio, que existe un diferimiento, ¿verdad? Y entonces ese diferimiento lo simbolizamos como y ese primer pago siempre va a ser B. Y cuando esos valores van para abajo, van creciendo, cada pago es más pequeño que el anterior y así sucesivamente, decimos que son anualidades decrecientes, ¿verdad? Este valor que está aquí al inicio lo conocemos como valor actual y se simboliza como A. Es decir, podemos calcular monto o podemos calcular variable, pero valor actual. Y solo cuando existe el valor actual es que existe el diferimento. Eh, los enunciados de los problemas, eh, o sea, es decir, que en los enunciados de los problemas, la razón o ese valor en que se incrementa o decrece una, eh, las anualidades se expresan de manera porcentual, es decir, tanto por ciento se incrementa, ¿verdad? Eh, Ejemplo, cada pago aumenta respecto a su inmediato anterior en 10%, es decir, aumenta 10%, ¿verdad? Eh, entonces, como es creciente, a la unidad se le suma 0,10, que es el tanto por uno del 10%, ya estandarizado en forma decimal, siendo la razón 1,10, es decir, le sumamos a la unidad se le agrega el 0,10, que es el 10%, ¿verdad? Entonces ya la razón va a ser 1,10, ¿verdad? Si dijéramos que cada pago disminuye respecto a su inmediato anterior en 10%, entonces decimos que es decreciente. Y a la unidad, o sea, a uno se le resta al tanto por uno, que es el 10%, que 1 menos 0,10, la razón va a ser 0,90. Entonces, vamos a ver que cuando es decreciente, este valor va a ser menor que la unidad y cuando es creciente, la razón va a ser mayor que la unidad. Cualquier término, excepto el primero, puede obtenerse multiplicando su inmediato anterior por la cifra constante, ¿verdad? Es decir, si yo tengo el primer dato, lo multiplico por la razón, que es esa cifra constante, ¿verdad? Y me puedo sacar el segundo. Ese segundo por la cifra constante, que es la razón, y el tercero, y así sucesivamente. Así también la razón puede encontrarse dividiendo una de las rentas o un pago, ¿verdad? La dividimos entre el inmediato anterior y entonces eso también nos da el valor de la razón. Mm.
Aquí dentro de la simbología que aplicamos, siempre seguimos viendo el monto que se simboliza como M y que ese monto siempre en una recta del tiempo, vamos a ver que está al final. Aquí al final está el monto, ¿verdad? Y aquí al inicio tenemos lo que conocemos como valor actual, que se simboliza como A. B es nuestro primer pago, que es el que está aquí al inicio del plazo, ¿verdad? Al inicio de la transacción financiera que estamos haciendo. Y que es justamente ese primer pago que hacemos. R es la razón o la cifra constante entre cada pago de renta y se simboliza como R. N sigue siendo el tiempo en que se pagan las rentas, ¿verdad? Sin incluir el diferimento. Es decir, aquí iniciamos en cero y llegamos aquí, va el segundo año, el primer año y segundo año. Es decir, todo este tiempo que hemos pagado rentas es el tiempo de N donde se pagan rentas. P es el número de pagos que hacemos en el año. Si aquí, desde aquí de este inicio cero al 1 hay un año, aquí vemos que hay van a haber tres pagos. Ese P es ese número de pagos que se hacen en el año, ¿verdad? Y Y siempre va a ser el periodo de diferimiento cuando estamos calculando valor actual. ¿No? La J sigue siendo la tasa de interés y M el número de capitalizaciones en el año. M es el número de veces que nos acreditan intereses o nos cargan intereses en un problema financiero. Veamos este primer problema. Dice que la producción total de un CD de música bachata se vendió en 24 meses. Durante el primer trimestre se vendieron 10,000 CDs y en cada uno de los siguientes trimestres las ventas aumentaron en un 25% respecto a las del trimestre anterior. La empresa productora depositó a favor del grupo musical al final de cada trimestre la cantidad de 1.50 por cada CD vendido. ¿Qué cantidad recibió el grupo musical al final del plazo, al final de los 24 meses? Si el banco en donde se hicieron los depósitos reconoció el 11% anual de interés capitalizable semestralmente. En una gráfica de tiempo, aquí está el inicio 0 años y el final 24 meses, que simbolizan 2 años, ¿verdad? Entonces vamos a ver que se vendió en 24 meses, eso es equivalente a 2 años. Entonces, si vamos a nuestros datos, vamos a encontrar que N es igual a 2. Dice que vendieron 10,000 CDs y que están pagando 1.50 por cada CD. Eh, o están depositando 1.50 por cada CD. Es decir, aquí tenemos 10,000 por 1.50, nos da 15,000. Y ese va a ser nuestro primer pago en el primer año de ventas, ¿verdad? Esta B es 15,000 quetzales, es nuestro primer pago. Entonces dice que cada uno de los siguientes trimestres, ¿verdad? Bueno, perdón, estos 15,000 quetzales es el primer pago y cada trimestre van a ser pagos. Y dice que cada uno de los siguientes trimestres depositó a favor del grupo musical al final de cada trimestre. Decimos, estamos pagando, haciendo pagos vencidos, ¿verdad? Eh, eh, bueno, pero también dice que aumentaron las ventas en el 25% respecto al trimestre anterior. Es decir, son variables, es una es progresiva, son rentas vencidas crecientes porque se aumentaron respecto al trimestre anterior. Entonces vamos a ver que si R es 25, R es 0.25. Es decir, aquí nuestra razón es creciente y entonces la razón va a ser 1 más 0.25. Entonces nuestra razón va a ser 1.25. ¿Eh? Y la tasa de interés será del 11% anual capitalizable semestralmente, ¿verdad? Aquí tenemos 11%, tanto por uno es 0.11, capitalizable semestralmente nos da el valor de M, que es igual a 2 semestres, ¿verdad? Cada semestre nos van a capitalizar 2 veces en el año, ¿verdad? M es igual a 2. Y nos están preguntando qué cantidad recibió el grupo musical al final del plazo, es decir, aquí después de 24 meses. Entonces vamos a calcular lo que es un monto. ¿Están viendo? El monto que va a recibir el grupo musical. Y por supuesto hacemos el cálculo, este factor de 1 más 0.11 dividido 2, que es el factor que nos aparece siempre en las fórmulas, 1 más J partido M, y esto nos da 1.055. Vamos a buscar nuestras fórmulas, sabemos que vamos a buscar la fórmula del monto con pagos vencidos, y aquí tenemos
la fórmula del monto con pagos vencidos. Si fuera anticipada, aquí está el factor de anticipación que va a multiplicar a toda esa expresión, pero como es vencida, un monto, regresamos a nuestro ejercicio y aquí tenemos la fórmula, le ingresamos valores, ya sabemos que B es 15.500, el R es 1.25, que es, que es la razón, elevado a la N, 2 por 4, que es P, y este 1,055, que es ese factorcito que siempre nos aparece aquí entre paréntesis, que lo hemos calculado ya aquí entre nuestros datos, 1,055, a la M, que es 2, y N también es 2, 2 por 2. Y aquí abajo tenemos la razón, y el 1,055, que es el factorcito del paréntesis, elevado a M, que es 2, y P, que es 4. Operamos esta fórmula y nuestro resultado dice que el monto es de 317.787.10 quetzales recibió el grupo musical, ¿verdad? Aquí lo tengo con decimal, pero ya aproximado esto nos da 10, ¿verdad? 317.787.10 quetzales recibió el grupo musical al final de los 24 meses. Vamos a un siguiente ejercicio. Dice que el problema número 4 dice que un comerciante vendió un negocio y recibió 25.000 quetzales de enganche. Y el saldo será, vendió el negocio inicialmente le dieron 25.000 quetzales. Y el saldo será pagado por medio de cuatro abonos anuales vencidos de 20.000, 10.000, 5.000 y 2.500. El primer pago lo recibirá al concluir el cuarto año después de la venta. Los pagos incluyen capital e intereses del 8% anual sobre saldos. Y nos piden cuál fue el precio que se vendió, en qué precio se vendió el negocio. Entonces, inicialmente tenemos que se recibió un primer pago de 25.000 quetzales. Este es un enganche de 25.000 quetzales que vamos a ver más adelante para qué nos va a servir. Y luego se hicieron anualidades, anuales, ¿verdad? 4 abonos anuales vencidos de 20, 10 y 25, ¿verdad? Entonces, N va a ser 4 años, ¿verdad? 4 abonos anuales, N es 4 años. Y entonces, por supuesto, como van a ser pagos anuales, P va a ser 1, ¿verdad? Y va a ser vencido, porque no nos dicen, bueno, aquí sí nos dice vencido, ¿verdad? No es vencido, entonces P es 1, es un solo pago al año. Y entonces aquí tenemos que nuestro primer pago es de 20.000 quetzales, ¿verdad? Y dice que el primer pago lo recibirá al concluir el cuarto año después de la venta. Analicemos esa situación. Aquí en la gráfica de tiempo tenemos 0 hasta 4 años. El primer pago lo recibirá al concluir el cuarto año después de la venta, dice. Si aquí tenemos... aquí vamos a analizar los primeros 4 años, los primeros 5 años, ¿verdad? Entonces dice que el pago se va a hacer al concluir el cuarto año. Este es nuestro cuarto año. El pago se va a hacer en este punto, ¿verdad? Iniciando el quinto, ¿verdad? Los pagos, digamos, vamos a ver ahora. Entonces, en este punto se hizo el pago, ¿verdad? Y entonces, ahora nos preguntamos hacia dónde pertenece ese pago. Si pertenece al óvalo azul, ese periodo de quinto año del óvalo azul, o al óvalo rojo que pertenece al cuarto año. Entonces vamos a visualizar si son anticipadas o vencidas nuestros pagos. Y aquí nos dice que son 4 abonos anuales vencidos. Nuestro pago aquí es vencido. Entonces, si es vencido, entonces corresponde a este cuarto año, ¿verdad? Ese pago. Es decir, que estamos hablando de que nuestro diferimiento entonces incluye solamente 3 años, ¿verdad? Entonces, 3 años, nuestro diferimiento es de 3 años, y entonces dice que la J, que es la tasa de interés, es el 8%, 0.08 anual, eh, y, y no nos dice más datos, no nos dice cada cuánto se capitaliza. Entonces, como no nos dice cada cuánto se capitaliza, asumimos que solo hay una capitalización en años, M es 1, ¿verdad? Y entonces, ahora vamos a buscar la razón. Ya sabemos que la razón la encontramos tomando una de las rentas y dividiéndola entre la anterior. ¿Verdad? Puedo agarrar 2.500 dividido 5.000, o puedo agarrar 5.000 dividido 10.000, o 10.000 dividido 20.000. Yo aquí agarré para efecto, agarré 5, el 5.000, entonces 5.000 dividido 10.000 me da 0.5. Entonces, la razón es 0.5, ¿verdad? Y entonces nos están pidiendo cuál es el precio en que se vendió el negocio, el precio de contado del negocio. Entonces, inicialmente vamos a calcular un valor actual, ¿verdad?
con diferimiento, ¿verdad? Porque tenemos un diferimiento de 3 años. Pero, digamos, y el factor que siempre traemos aquí, 1 más J partido M, es 1.08, pues 1.08, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar nuestra fórmula. Entonces, aquí está la fórmula del valor, el valor actual, ¿verdad? Valor actual sin anticipación, pero sí con diferimiento. Este factor de diferimiento lo vamos a meter a multiplicar a toda esta expresión, ¿verdad? Entonces, regresamos aquí a nuestro ejercicio. Entonces, nuestra fórmula de valor actual la tenemos aquí y le metemos valores, ¿verdad? Entonces, aquí tengo 20,000, que es mi primer pago, que es B, R es 0.5 a la NP 4 por 1, 1 por 1.08, que es el factor del paréntesis, elevado a la menos 1 por 4, es MN, ¿verdad? Dividido 0.5, que es la razón, por 1.08, que es el paréntesis, elevado a la M, que es 1, y P es 1, 1 dividido 1, 1, ¿verdad? Y aquí está nuestro factor de anticipación, es el 1.08 a la menos M, que es 1, y Y, que es 3. Resolvemos esta parte, operamos esta fórmula y tenemos que el valor actual es de 26,116 punto exacto, ¿verdad? Porque aquí el 3 ya no aproxima lo demás, ¿verdad? Va. Aquí hemos calculado el valor actual de esos 4 abonos anuales vencidos, que van desde aquí hasta 4 años, van 7 años en análisis. Pero entonces aquí nos encontramos con que se dio 25,000 quetzales de enganche, ¿verdad? Entonces nuestro precio del negocio va a ser ese enganche que se dio más ese valor actual de las anualidades. Y entonces ya sabemos que nuestro enganche es de 25,000 quetzales y el valor actual es de 26,116. Es decir, que el negocio se vendió en 51,116 quetzales. Veamos otro ejercicio. Dice que hace 7 años una empresa abrió una cuenta de ahorro corriente con 15,000 quetzales. La final era reunir 80,000 para construir otra instalación. Posteriormente, durante 5 años, realizó depósitos al final de cada semestre. Cada uno será del 80% de su inmediato anterior. ¿De cuánto debe ser el primer depósito? Si los fondos están depositados en un banco que paga el 14% anual de interés capitalizable trimestralmente. Entonces estamos viendo aquí que tenemos eh, dice que una empresa depositó aquí 15,000 quetzales y la idea era reunir 80,000 aquí al final, ¿verdad? Entonces esos 15,000, vamos a ver que como no hay, no sabemos, digamos, cuál es ese primer eh, no sabemos cuál es este primer pago que estamos analizando, pues vamos a calcular, vamos a ver que estos 15,000 como que fueran un principal y para encontrar un primer monto aquí. Y luego, si con esos 15,000 quetzales logramos reunir los 80,000 quetzales, que es lo que estamos buscando reunir, ¿verdad? Entonces ahí nos quedamos, pero si no, habría que hacer ese proceso de anualidades que vimos aquí. Vamos a aquí hay un proceso de anualidades, ¿verdad? Donde tenemos que vamos a, al restarle a los 80,000, este monto uno de los 15,000, que es en interés compuesto, nos va a dar el nuevo monto que necesitamos juntar para llegar a los 80,000 y ver cuál es ese valor del primer depósito. Entonces vamos a ver que aquí se hace un análisis de anualidades y vamos a buscar ese primer pago que se hizo aquí. Eh, que se hizo durante 5 años, ¿verdad? Para llegar a los 80. Es decir, que en este punto se inician los pagos, ¿verdad? Va. Entonces, veamos qué datos nos dan aquí. Nos dan un principal que son 15,000 quetzales, ¿verdad? Un N1 que son básicamente los 7,000 quetzales que dentro de 7 años quiere tener reunidos esa cantidad, ¿verdad? Entonces, y vamos, el total dice que quiere reunir son 80,000 quetzales. El N2 para las anualidades va a ser solamente de 5 años porque dice que durante 5 años se hicieron ese pago de anualidades.
Entonces, vamos a ver en qué momento damos o de cuánto es el primer pago para poder reunirlo en los 80,000 quetzales. Y el N2 van a ser 5,000 quetzales. El P va a ser igual a 2, ¿verdad? Porque dice que eh, realizó depósitos al final de cada semestre. Es decir, estamos hablando de que cada semestre está depositando dinero, entonces está haciendo dos pagos vencidos, ¿verdad? La R es del 80, de R es igual a 80% porque dice que cada uno, cada depósito, digamos, cada uno será el 80% de su inmediato anterior, ¿verdad? ¿Sí? Aquí directamente vamos a encontrar la razón porque dice que el 80% es lo que va, 80% del primer pago es lo que va a depositar en el segundo y el 80% del tercer pago es lo que va a depositar, y así sucesivamente. Entonces, R es 0.80. La J ya vimos que es 14% anual de interés capitalizable trimestralmente. M es igual a 4 porque hay 4 trimestres en el año. Y nos están pidiendo el valor del primer pago. Y entonces vamos nosotros, el factor que que encontramos siempre en nuestras fórmulas, ¿verdad? Entonces, que es 1 más J partido M es entonces 14 dividido 4 y esto da 1.035. Entonces, inicialmente tomamos la fórmula del monto de interés compuesto para esos 15,000 quetzales, ¿verdad? Y tenemos un principal que son 15,000 quetzales, 1.035, a la M que es 4, 4 por 5, 4 por 7, ¿verdad? Nos da 28, tengo 30. Y entonces ese monto que tengo aquí va a ser igual a 39,302.58. Es decir, estos 15,000 quetzales que se depositaron aquí y se mantuvieron 7 años metidos, generaron un monto de 39,302.58. Pero yo necesito reunir 80,000 quetzales. Entonces, vamos a ver que esos 39,000 están en este punto. Entonces, vamos ahorita a calcular que el nuevo monto, o sea, ese monto 2 va a ser el total de los 80,000 quetzales que necesitamos juntar, menos ese monto 1 que es 39,302.58. Y entonces le metemos valores y el nuevo monto que necesitamos juntar con las anualidades es de 40,697.42 quetzales. Eh, y es lo que tenemos que juntar con esas anualidades durante 5 años. Bueno, entonces, vamos a buscar esa fórmula de anualidades con esos 5 años. Ya vamos a, a ver que aquí tenemos nuestra fórmula del monto, ¿verdad? Que es esta, ¿verdad? Con el primer pago sin factor de anticipación porque es vencida. Y vamos y regresamos a nuestro ejercicio. Y entonces aquí tenemos nuestra fórmula, le meto valores con los datos que ya tengo y porque estoy buscando ese primer pago, ¿verdad? Y entonces el monto es de 40,697, que es el nuevo monto que tenemos que calcular. La R es 0.80, 1,035 es el factor elevado a la M, que es 4, partido P, que es 2, dividido esto, la razón elevado a la N, que es 5, los 5 años de las anualidades, por P, que es 2, número de pagos. Y el factor es 1,035 a la 4, que es M, N, que es 5. Y entonces le meto valores y opero estos datos, ¿verdad? Y encuentro que mi primer pago es 5,863.83 quetzales. Y he resuelto mi ejercicio. Y entonces completamos aquí este video.